Dios, que Él hable a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti esta noche y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté dándole vida a tu palabra. Tu palabra, Señor, nos enseña que esta por sí sola mata, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Que tu Espíritu Santo le dé vida a esta palabra que ha de ser expresada y que tu palabra, Dios, como hemos aprendido, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la estás enviando. Danos un corazón sensible para escuchar tu voz. A ti sea la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. Esta noche tenemos un tema muy importante, muy trascendente, muy impactante, decisivo para el desarrollo de nuestra vida espiritual y nuestra vida natural. Les presento, se llaman truenos. Ok, y lo he titulado Los silencios de Dios. Diga conmigo, los silencios de Dios. Wow, hoy va a estar algo tremendo pasando en nuestra vida, porque ¿cuántos de ustedes han sentido eso a veces? Como que el cielo guarda silencio, como que Dios no habla. Déjeme decirle que el ser humano es un ser creado con la capacidad y el deseo de comunicarse. ¿A cuántos de ustedes les gusta comunicarse? A todos nos gusta hablar, a veces en menor cantidad, en otras ocasiones en mayor cantidad, pero nos gusta comunicarnos. Y comunicarnos no es simplemente expresar lo que sentimos, también es escuchar, porque entonces se da el proceso de la comunicación. Todos en algún momento de nuestra vida deseamos expresar lo que sentimos o lo que pensamos, y a la vez nos gusta que las personas en nuestro derredor nos expresen aquello que sienten o les preocupa. Pero ¿qué sucede cuando no hay voces en derredor y solo podemos escuchar en nuestra mente un montón de ideas y cada una de estas opuestas entre sí? Sin duda, esto provoca cierto nivel de ansiedad y confusión en nuestra vida, y esto es algo que hoy vamos a aprender a manejar. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando no sabemos manejar el silencio, cometemos muchos errores. Esto no es diferente en relación a Dios. La palabra del Señor nos muestra un poderoso principio, y quiero hoy que tengamos presente lo que dice Jeremías capítulo 33, verso 3. Y la palabra de Dios dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Me impresiona mucho la forma en la cual el profeta expresa aquello que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón, aquello que el Espíritu le está impulsando. Y él declara: clama a mí y te responderé. Diga conmigo: clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En otras palabras, en la respuesta de Dios, diga conmigo, en la respuesta de Dios, hay cosas grandes, hay cosas ocultas que no sabemos, pero que en su respuesta son claras. Entonces, este pasaje es muy importante y muy trascendente, muy fundamental para comprender la enseñanza de hoy, porque nos está diciendo la Escritura que siempre que nosotros clamemos a Él, al Señor, Él va a responder. Y en su respuesta está la solución a aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a comprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos sobre el pasaje de Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé. Y en la respuesta de Dios vamos a encontrar la solución a aquellas cosas grandes y ocultas que no alcanzamos a comprender. La pregunta sobre la mesa es: ¿cómo estamos reaccionando y cómo deberíamos reaccionar ante el silencio? Todos queremos ser escuchados, pero queremos también que nos respondan, y cuando no hay respuestas aparentemente como nosotros las queremos, en muchos casos esto genera inestabilidad, trae consigo ansiedad, y la ansiedad, escuche, nos va a llevar en muchas ocasiones a precipitarnos. Si tú no estás obteniendo la respuesta que deseas, que esperas, y solo hay silencio de parte del cielo, dile al que tienes a tu lado: no te precipites.
¿Por qué? Porque muchas veces estamos dando lugar en nuestro corazón a la ansiedad, y si hay ansiedad en nuestro corazón, nos precipitamos y hacemos lo que no deberíamos hacer. Muchas personas hoy en día no saben responder ante los silencios de Dios. Claman, pero como la respuesta no es como la esperaban, se llenan de ansiedad e inseguridad. Y su reacción ante la respuesta de Dios es completamente opuesta a lo que Dios quiere. Por eso tenemos casos donde las personas toman sus decisiones en base a sus emociones. Recuerda el principio de que las emociones traicionan, las convicciones jamás. Entonces estamos clamándole a Dios porque tenemos un problema, porque tenemos una angustia, tenemos una necesidad, y Dios está guardando silencio. En ese silencio Dios nos está revelando su voluntad. Lo importante es interpretar correctamente el silencio de Dios. Hay personas que no escuchan nada de parte de Dios y comienzan a entrar en shock, comienzan a sentirse inestables, comienzan a sentirse inseguros, y entonces comienzan a hacer cosas que a Dios no le agrada, que no estaban dentro del propósito de Dios, solo por el hecho de que interpretaron incorrectamente el silencio de Dios. Por eso tenemos gente hoy día que se aparta de Dios, porque dice: yo estuve orando y nunca Dios me respondió. Dios guardó silencio, pero no significa que Dios no le haya respondido. ¿Estamos de acuerdo? Encontramos gente que deja de congregarse, gente que deja de leer su Biblia, gente que deja de orar, gente que comienza a congregarse en sectas, gente que recurre a brujos, a hechiceros, gente que está consultando su horóscopo para ver cómo le va a ir en el amor o cómo le va a ir en las finanzas. Otros, como dice la canción, recurren al santo del amor, ¿verdad?, para pedirle un novio. Y vamos, todo esto lo provoca la ansiedad y la inseguridad en sus vidas a causa de una respuesta que no ha sido dada como ellos esperan. ¿Por qué? Porque Dios está guardando silencio. No debemos ignorar que el silencio tiene un valor y un significado. Incluso en la música, gracias al silencio podemos disfrutar de bellas melodías. ¿Qué sería de la música sin silencios? ¿Qué sería de nuestra forma de leer, de nuestra escritura, de nuestra literatura, sin ese punto y coma, sin esa coma? Silencios, pausas. No nos es cómodo vivir dentro de una pausa divina. No nos es fácil estar nosotros con el apuro, con la desesperación y no escuchar nada conforme a lo que nosotros esperamos como respuesta. Pero hoy vamos a aprender a manejar esa clase de cosas. Gracias al sonido podemos disfrutar de bellas melodías, y es muy similar a lo que el predicador con toda su sabiduría decía en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, y él comienza a mencionar un buen de cosas y llega a un punto en el cual él dice: hay tiempo de callar, hay un tiempo para guardar silencio, hay tiempo para no decir nada. La pregunta nuevamente entonces es: ¿sabemos reaccionar ante el silencio? Por eso hay que considerar lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 7. Acompáñeme ahí y vamos a leer el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Y mientras que usted encuentra Génesis, déjeme decirle que en el silencio hay un mensaje que solo los entendidos pueden comprender. En el silencio hay un mensaje que solo los entendidos pueden comprender. No siempre las respuestas se van a dar con palabras. Hay veces que la respuesta más profunda, más contundente, se da a través de un silencio. ¿Y qué pasa cuando Dios nos responde así? ¿Cómo reaccionamos? Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y le decimos: es que tu palabra dice que me responderás. ¿Te está respondiendo? Está guardando silencio. Hoy vamos a aprender a reaccionar ante esas respuestas de Dios y aprender a manejarlas.
es importante que entendamos que en el silencio también suele esconderse la sabiduría. En el silencio también suele esconderse la sabiduría. La pregunta es, lo vuelvo a hacer, ¿sabemos reaccionar ante el silencio? Vamos a leer lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 7. Y dice la palabra de Dios así: el Señor le dijo a Noé, diga conmigo, le dijo a Noé. Qué padre es cuando podemos entablar una relación, una comunicación y expresar lo que sentimos y que nos cuenten lo que sienten, lo que quieres, etcétera, etcétera. Pero no siempre las cosas son así. En este momento Dios está hablando con Noé y le dice Dios a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. Diga conmigo, entró Noé junto con sus hijos, con sus nueras y con su esposa. Dice la Escritura que entró junto con ellos para salvarles de las aguas del diluvio. Verso 8. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Entra Noé al arca y él ya está allí dentro y pasa 7 días sin ni siquiera escuchar una sola gota de agua caer. Es el primer silencio que encontramos. Dios le dice: vamos, Noé, es tiempo del cumplimiento de la promesa, de la palabra que te di. Entra al arca. Y entra Noé junto con su esposa, sus hijos, sus nueras, los animales. Y durante 7 días no hay nada. Hay muchas cosas que hacer, pero no está hablando el cielo nuevamente. Y dice la Escritura, verso 10, al cabo de los 7 días las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos y de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, se elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastra por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Dios le está diciendo a Noé: construye un arca, que voy a enviar un diluvio para destruir al género humano que se ha corrompido y se ha apartado de mí. Noé construye el arca. Dios le dice: entra al arca, que después de una semana haré que comience a llover. Él entra y hay silencio. Llega el día dictado por Dios, comienza a llover. Dios sella la puerta del arca y el arca comienza a elevarse porque el nivel del agua sube, porque está lloviendo durante 40 días y 40 noches. Y después de este tiempo deja de llover.
Diga conmigo, deja de llover. Pero el arca sigue flotando, el arca está ahí, sin nada en derredor, está en medio de un silencio absoluto. Y no sé, pero me llama mucho la atención cómo es que Noé responde ante el silencio. Noé podría haberse enfadado y haber dicho, bueno, tú dijiste que iba a durar 40 días y 40 noches, pero después de que dejó de llover, ya van 150 días y aquí todavía no sucede nada. Noé no se desesperó, no se enfadó, no reclamó, no maldijo, no renegó. Imagínese usted en la misma situación que Noé. Primero no quiere que sus hijos se casen, luego finalmente se casan, ya están ahí las nueras y ahora no hay ni para dónde irse, están sus hijos, sus nueras y su mujer. Y mar para un lado, mar para otro. Yo tengo un cuadro donde Noé está lavándole a los puercos o está lavándole a los leones. Y su mujer, vacaciones, sí, ajá, me viniste a encerrar en este barco. Y él diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero no se puso a renegar. Dios no estaba hablando, había un silencio. Aparentemente su vida estaba sin rumbo, sin destino, pero él se mantenía firme a aquel que lo había llamado. La escritura dice en el verso 8, capítulo 8, perdón, verso 1, y Dios se acordó entonces de Noé. Diga conmigo, Dios se acordó de Noé. A veces pensaríamos que la interpretación sería como que de repente pasaron 40 días, 40 noches, estuvo lloviendo, finalmente Dios determina que deje de llover y pasados 150 días más, dijera Dios, Noé, si es cierto, Noé está ahí en el arca. ¿Sabe una cosa? Usted jamás escapa a la mente de Cristo. Usted siempre está presente en su mente. Cuando la escritura dice que Dios se acordó entonces de Noé, lo que sucede más bien es que Dios trajo al presente el propósito que tenía para Noé y era tiempo de llevarlo al cumplimiento. A Dios no se le va a escapar nada, a Dios usted jamás se le va a olvidar. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca, e hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Va a haber ocasiones en las cuales vamos a sentir que hay en nuestra vida inestabilidad. Nos vamos a sentir como Noé en medio de un mar inmenso donde no hay un lugar donde podamos nosotros estar quietos. Las olas, la marea nos lleva de un lugar a otro y nos sentimos inseguros. Pero en medio de estas situaciones nosotros debemos de mantener la confianza en el Señor. La Biblia dice que poco a poco las aguas fueron retirándose de la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé dentro de esta barca, dentro de este barco enorme? Más de un año. Él posiblemente había pensado solamente 40 días, 40 noches con la suegra, con las nueras, con la esposa, con los leones. Está bien, aguanto por ti, Señor. Pero se convirtió en espacio de un año. ¿Cuánto está usted dispuesto a esperar hasta que Dios le responda? ¿Cómo va a reaccionar usted ante ese silencio? ¿Está entendiendo el silencio o ya se está desesperando, ya está renegando, ya está diciendo, ay, ¿hasta cuándo? Si yo no veo respuesta en 2 semanas, yo ya no voy a la iglesia. Si a mí Dios no me sana el jueves, yo ya ni voy a creer en Él. ¿Cómo estamos reaccionando? Sea silencio o sea a través de una palabra, Dios siempre responde. Clama a mí y yo te responderé. Tal vez mi respuesta no es como tú la esperas, pero te estoy respondiendo. Tú debes de ser lo suficientemente inteligente para captar mis silencios. Dígale al lado, debes de ser inteligente.
y no te desesperes. Vemos a Noé entonces estando en medio de las circunstancias más incómodas, porque créame que era una circunstancia, una situación muy incómoda. La rutina no cambiaba, todos los días habría que asearle a los animales, todos los días había que darles de comer, todos los días había que mantener ese lugar bien. E imagínense si las nueras no querían apoyar. Y encima su esposa reclámele y reclámele. Tú dijiste que iba a hacer esto un crucero y aquí yo no veo nada más que agua. Gracias a Dios la esposa de Noé no era como la de Job, que si no, ahí mismo lo mata. Pero bueno, ¿cómo reacciona este hombre de Dios? Ante la adversidad, ante el silencio, ante la falta de respuestas. No te inquietes por nada. Dios sigue en control. Amén. No siempre la historia nos enseña que todos los hombres de Dios reaccionan de la misma forma. La historia nos enseña que hay quienes reaccionan con impulsos. Hay quienes reaccionan con emociones, hay quienes reaccionan simplemente por inercia. La pregunta es, ¿cómo reaccionarías o cómo has reaccionado o cómo estás reaccionando ante el silencio de Dios? Deseo que así sea, pero muchas veces no reaccionamos así. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, ahí en primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 13. A partir del verso 6 al 13. Y tenga siempre presente esto: cuando Dios guarda silencio, es tiempo de esperar. Si Dios está guardando silencio en algún área de tu vida, es tiempo de que esperes confiadamente, sin olvidar que Él tiene el control y que su silencio nos dice: no te muevas del lugar, espera, yo estoy a cargo. Eso es lo que dice el silencio de Dios. No te muevas del lugar, mantente en rumbo. Dile al que tienes a tu lado, mantente en rumbo. Es lamentable cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando nosotros nos inquietamos porque no estamos recibiendo la respuesta que quisiéramos. Y cuando esos silencios llegan a nuestra vida, a veces provocan inestabilidad que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, como le sucedió al rey Saúl. Primero de Samuel capítulo 13, verso 6, dice la escritura que los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Saúl había armado un ejército muy numeroso, pero los filisteos comienzan a hacerle la guerra a Israel y entonces los israelitas comienzan a sentir temor y comienzan a esconderse. Verso 7, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Y dice la Biblia, verso 8, allí estuvo esperando 7 días. Diga conmigo, esperando. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? Naturalmente no nos gusta esperar, queremos las cosas rápido y que cada vez tengamos un avance. Pero hay veces en las cuales Dios nos da esas pausas, esos silencios, para que esperemos. Porque si continuamos nuestro avance, puede ser que el día de mañana el resultado que obtengamos no sea el que Dios tenía preparado para nosotros. Por eso nosotros le pedimos a Dios una respuesta y Él no responde. Él te dice, mantente en curso. No tomes una decisión diferente hasta que yo te lo haga saber. Muchas personas hoy día están tomando decisiones simplemente porque no entienden el silencio de Dios y se precipitan a hacer lo que no deberían hacer. Saúl estuvo esperando durante 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Samuel tenía que llegar para ejercer su ministerio sacerdotal y ofrecerle sacrificios a Dios. Y Saúl le había dicho, oye, le estaba enviando un mensaje a Samuel y le dijo, oye, ¿cuándo vienes?
Y Samuel le respondía y le dice, llego en 7 días. Pero pasaron esos 7 días y Samuel no llegaba. Había un espacio de silencio. Hay veces que decimos, Dios, pero es que tú dijiste que para este tiempo iba a encontrar a mi media naranja. Y tú dijiste. O tú dijiste que me ibas a sanar. O tú dijiste que me ibas a prosperar. Tú dijiste que ibas a levantar este negocio. ¿Qué está sucediendo, Dios? Tú prometiste. Y tú has esperado. Pero llega un momento en el cual ese silencio comienza a atormentarte. Imagínate la posición del rey Saúl. Él está esperando por 7 días al profeta Samuel. Y el profeta no llega. Y entonces su ejército, que se siente amenazado por el ejército de los filisteos, comienza a tener tal nivel de temor que hasta en las rocas se quieren esconder. Dice la Biblia que se escondían en las zanjas, en los matorrales. Estos hombres estaban llenos de pánico. Y Saúl comienza a ver cómo su ejército se desmorona y que la respuesta de Dios, la voz profética, no llega. Y fíjate lo que sucede. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Usurpó un lugar que a él no le correspondía, un oficio para el cual él no había sido ungido, porque se desesperó. Si usted toma una decisión desesperado, hay un alto porcentaje de posibilidad que tome la decisión equivocada. Así que si la respuesta no llega, es tiempo de que se mantenga en curso, se mantenga en rumbo. Dios no le está diciendo que haga otra cosa. Cuando Dios le indique qué es lo que Él quiere que usted haga, entonces usted debe de moverse de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdese que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si el mensaje o la respuesta de Dios es silencio, ¿por qué hacer algo que Dios no nos está indicando? Dios nunca le dijo a Saúl: si Samuel no llega, ofréceme tú el sacrificio. Jamás le dijo. Él debía de esperar. Y sabe una cosa, cuando se trata de los propósitos de Dios, nos corresponde a nosotros esperar. Porque Él tiene el control, Él determina las formas, Él determina los tiempos. Quisiéramos nosotros que nuestras familias se convirtieran en nuestro tiempo. Quisiéramos que nuestras finanzas crecieran en nuestro tiempo y forma. Que nuestras relaciones se fortalecieran como nosotros deseamos. Que nuestros planes prosperaran de acuerdo a nosotros lo deseamos y queremos. Pero no siempre sucede así. Hay veces en las cuales estamos clamando y pidiéndole a Dios por algo y la respuesta del cielo es silencio. Dios no te está respondiendo como tú esperas, pero te está dando una respuesta que te indica: no debes de alterar el rumbo, no debes de alterar el curso en esta etapa de tu vida, en esta decisión. Muchas personas toman decisiones por el miedo, la incertidumbre que les provoca el no saber qué hacer. Y no saben qué hacer porque no están interpretando correctamente el silencio de Dios. Saúl estaba esperando a Samuel, pero la voz profética no llegaba. ¿Quién le dice a Saúl que él debe de oficiar como sacerdote? Su inestabilidad, su inseguridad. Cuando te sientes inseguro, tú buscas una solución, aunque no sea la mejor. Pero dices: no, yo creo que así sí. Saúl pensó: yo creo que si el ejército me ve ofrecer los sacrificios, se van a sentir protegidos por Dios y en lugar de echarse a correr, se van a quedar conmigo. Mala decisión del rey. La Biblia dice que en el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Dios no va a llegar tarde, pero tampoco llegará temprano. Va a llegar en el momento preciso que tú lo necesitas. Yo me imagino a Samuel, conociendo a Samuel,
probando el corazón de Saúl y diciendo, quiero ver hasta dónde él está dispuesto a confiar en Dios y en mí. Si hubiera llegado desde antes, ay, qué seguridad, no, pues ya tengo aquí al profeta. Pero no llegaba, no llegaba. Eso provocó inestabilidad en el corazón de Saúl y lo llevó a tomar una decisión equivocada. ¿Cuántas veces nosotros estamos tomando decisiones equivocadas porque nos estamos precipitando? No es lo que Dios nos ha dicho, no es lo que Dios está hablando. Es más, escuchamos de Dios un silencio. Pero ese silencio no te está indicando que hagas aquello que en tu impulso, en tu desesperación, quieres hacer. ¿Entendemos eso? Entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Samuel llega una vez que Saúl está terminando de celebrar el sacrificio y Saúl sale a recibirlo y lo saluda. Pero Samuel le reclama, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel le replicó, eres un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Fíjese las consecuencias de tomar una decisión sin comunicación. Porque el silencio es parte de la comunicación. Simplemente Saúl escuchó el silencio y dijo, no lo entiendo, a lo que sigue. Si él hubiera entendido el silencio, hubiera captado el mensaje de Dios. Porque no todos los mensajes de Dios contienen palabras. Hay mensajes de Dios que se expresan a través de silencios. Y él no entendió el silencio. Y como no entendió el silencio, hizo algo que trajo su ruina. Si él hubiera entendido el silencio y que debía esperar, ¿qué iba a hacer el Señor por él? Dice que habría establecido su reino sobre Israel para siempre. ¿Cuántas cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida no las alcanzamos porque nos precipitamos? Porque como no entendemos el silencio, decimos, no, pues es que tal vez Dios quiere que le haga así. Pero Dios no te está diciendo que hagas eso. Si no hay voz de Dios, debes de mantenerte en curso. Debes de mantenerte en aquello que Él puso en tu corazón que debías hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hay quien lo pudiera tomar de pretexto, ¿verdad? No, pues yo voy a seguir pecando hasta que Él diga. O sea, por eso, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso digo, debes de mantenerte en rumbo, pero en lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora te digo, le dijo Samuel a Saúl, que tu reino no permanecerá. Y fíjese qué tremendo. El Señor ya está buscando a un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Todo por no atender a la voz de Dios expresada a través de un silencio. Cuando Dios guarda silencio es tiempo de escuchar, es tiempo de atender a lo que Él está hablando. Noé supo responder ante el silencio de Dios. Saúl no. Pero hay otros que nos dan ejemplos de perseverancia ante la adversidad. Y déjeme decirle que no hay mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. No hay mejor ejemplo que Él. En Mateo capítulo 27, versos del 45 en adelante, vamos a encontrar esta gran verdad. Y déjeme decirle una cosa. Yo considero que el silencio entre Dios y yo es solo parte de la espera expectante de su voz tronante que disipará todo temor.
No debería de inquietarme cuando hay silencios. Debería simplemente de tener una esperanza expectante. Porque cuando su voz se escuche, entonces su voz disipará todo temor. Pero si todos hablan, a ver, hablen todos, digan algo, lo que quieran. Y si alguien me quiere comunicar algo, como el ruido es demasiado alto, es difícil que lo pueda escuchar. Pero si hay silencio, entonces será muy fácil poder comprender cuando ese silencio sea cambiado por una palabra que me traiga un mayor entendimiento. Los silencios de Dios son valiosos en la vida de un ser humano. Los silencios de Dios debemos de abrazarlos y atesorarlos. ¿Por qué? Porque solamente previo a una revelación más grande existirá el silencio para que entonces podamos captar el mensaje de Dios. Entonces es por esto que digo que el silencio entre Dios y mi persona, esto es solo parte de la espera expectante de su voz tronante que disipará todo temor en mi interior. Mateo capítulo 27. Mateo 27. A partir del verso 45 dice la escritura así: desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está en la cruz. Desde la eternidad, Él siendo el Verbo de Dios, siempre había vivido en una unidad perfecta con el Padre. Pero ahora Jesús estaba en la cruz del Calvario llevando sobre de sí su pecado y mi pecado. Y como lo que hace división entre Dios y los hombres es el pecado, Cristo, al hacerse maldición por nosotros, el Padre tuvo que separarse de Él. Jesús está sufriendo en la cruz. La gente se está burlando de Él. La gente se está mofando de todo lo que Él había enseñado. Pero Jesús en un momento, en un instante, se siente solo. Él jamás había experimentado la soledad provocada por el pecado. Jamás en la eternidad, hasta ese momento. Y entonces Él comienza a gritar y dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el cielo guarda silencio. El cielo no le responde. Y entonces Jesús podría haberse desesperado en esa cruz. Pero Jesús había dialogado con el Padre en el huerto y le dijo: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y la Biblia no registra la respuesta de Dios. Dios guardó silencio, dándole a entender que su voluntad era que Él llegara hasta el fin. No hay cambio de planes. Como dirigido por la mirada, no necesito expresarte lo que siento. Con mi mirada lo sabes. Y Jesús clamó y dijo: ¿por qué me has abandonado? Y solo percibía la mirada de su Padre. Y dice la Biblia que cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Jesús estaba rodeado de mujeres, estaba rodeado de sus discípulos, y cuando Él tuvo que enfrentar la cruz, todos se mantuvieron a distancia. Diga conmigo, todos se mantuvieron a distancia. Él hubiera querido escuchar una voz de ánimo, él hubiera querido escuchar una voz que le impulsara, que le fortaleciera, pero todos estaban a distancia. Solamente estaba su padre junto a él, pero cuando el pecado vino sobre de él, su padre tuvo que ocultar su rostro de él, y entonces él estaba completamente solo, llevando sobre de sí el precio de nuestra paz. Por eso su expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Escritura nos dice que después de un poco de tiempo Jesús entregó el Espíritu y murió. La palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Guardaba ahora silencio, porque había entregado el Espíritu. Y el silencio de Dios, para muchos, trajo inestabilidad. Un ejemplo claro, los discípulos de Emaús, esos que caminaban hacia Emaús. Jesús, después de resucitar, se acerca a ellos y les dice: ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Y ellos dicen: ¿a poco no has sabido todo lo que ha pasado? No, cuéntenme. Pues de Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en palabra delante de Dios y de los hombres, pero tiene 3 días que murió. El silencio de Jesús trajo a ellos inestabilidad, pero no sabían, no entendían que ese silencio de Jesús era una pausa que le estaba dando la oportunidad a cada uno de nosotros de volvernos de nuestros malos caminos hacia Dios y poder encontrar en Él redención eterna. Ese silencio del cielo produjo en muchos temor, en muchos tristeza, en muchos desánimo. Pero la Escritura nos enseña que aún el Señor mismo esperó el silencio de Dios estando en esa tumba. Durante 3 días Dios no habló, y Jesús no utilizó su divinidad para resucitarse, sino que esperó la voz del cielo que le dijera: levántate. ¿Cómo reaccionas ante el silencio de Dios? Él dependió completamente de su Padre. Él dependió absolutamente y hasta el final de aquel que lo había llamado. Y si Dios te ha llamado a ti, si Dios te ha escogido, no es para que te precipites cuando la respuesta de Dios no sea clara, cuando incluso la respuesta de Dios sea confusa a tus sentidos, cuando la respuesta de Dios para ti sea comparable con un silencio. No es para que te precipites, no es para que te muevas del lugar, es para que te mantengas donde Dios te ha indicado que debes estar. En esa misma actitud, en esa misma posición, en ese mismo lugar. ¿Cómo estamos reaccionando ante los silencios de Dios? Gracias a que hubo silencio en la tumba, se pudo escuchar la voz de Dios diciéndole: levántate. Y Jesús se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Podríamos decir: y Dios se acordó de Jesús. No que lo haya olvidado, simplemente que Él determinó que era el tiempo de glorificarse a causa de Él. ¿Entiende eso? Necesitamos comprenderlo, porque el desarrollo de nuestra vida espiritual depende no solo de cómo reaccionamos ante la palabra clara de Dios, sino también cómo reaccionamos ante el silencio de Dios. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿En qué área de tu vida estás pidiéndole algo? Y si Dios está guardando silencio, ¿cómo estás reaccionando ante ese silencio? ¿Con tranquilidad? ¿Con paz? Tal vez estás en medio de una rutina como Noé y dices: es que no le veo sentido a lo que hago porque de Dios no escucho una respuesta. Sigue haciendo lo que haces.
Noé nunca dejó de hacer lo que debía de hacer. Siguió haciendo lo que debía de hacer. A veces fácil, a veces difícil, pero siguió perseverando. Saúl se desesperó y comenzó a hacer aquello que Dios no le había indicado que hiciera. Y esto le costó su destino. Jesús, en medio del silencio de Dios, perseveró en aquello que sabía que era la voluntad de Dios, y en ello alcanzó bendición, no solo para él, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre, sino para todos nosotros, una redención eterna. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo hemos respondido? ¿Cómo reaccionaremos cuando venga un silencio de Dios a nuestra vida? Aprendamos a reaccionar correctamente, porque, como dice el apóstol Pedro, echando sobre él todas nuestras preocupaciones, porque Dios cuida de nosotros. Dios está cuidando de usted. En medio de ese silencio, en medio de esa incertidumbre que le provoca el silencio, en medio de esa inestabilidad que le provoca a usted el no alcanzar a entender qué vendrá mañana, Dios tiene un plan y Dios sigue en control. Así que cuando usted ore, cuando usted levante un clamor delante de Dios y usted no escuche una respuesta clara, aprenda a reaccionar ante el silencio de Dios. El silencio de Dios no nos indica que Él nos ha abandonado. El silencio de Dios no nos indica que Él se ha olvidado de nosotros. El silencio de Dios no indica que no nos está escuchando. El silencio de Dios indica que debemos de permanecer en aquello que Él nos llamó a hacer. No es tiempo de cambiar, no es tiempo de moverte del lugar, no es tiempo de desesperarte y actuar por impulso. Es tiempo de confiar, saber que Él sigue en control y que lo único que está buscando es dirigirte con su mirada, es expresarte lo que hay en su corazón sin la necesidad de articular palabra alguna. Es profundizar en relación con Dios, es profundizar en intimidad. A veces es difícil comunicarte con la gente con señas. Yo le comentaba a alguien la semana pasada, decía, yo voy a hacer un diplomado sobre las señas del pastor, porque hay personas que no van a entenderlas y podría manejar diferentes niveles: palabras, señas, vista. A mayor relación, mayor capacidad de entendimiento. Hay que ni con palabras, ¿no? Hay que quizá con señas. Ventiladores, agua. Pero hay quien solamente con una mirada sabrá qué es lo que hay en el corazón. Cuando hay un silencio de parte de Dios, Él quiere revelarle algo más profundo de Él, que las palabras no podrían expresar con exactitud. Así que cuando se enfrenta ante un silencio de Dios, tenga paz, no se desespere, no se inquiete, confíe en que Él está en control y que Él está diciendo con su mirada: ten paz, yo estoy a cargo. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. No sé cuántos de ustedes estén atravesando en este momento por una etapa de silencio, pero déjeme decirle una cosa. De las cosas más profundas que se descubren de Dios, se descubren en la intimidad, donde muchas veces las palabras sobran. Tal vez usted esté en una etapa en la cual no tiene palabras para expresar lo que siente. Tal vez usted está tan decepcionado, tan quebrantado, tan lastimado, que a veces solo se quiere presentar delante de Dios sin expresar palabra alguna. Déjeme decirle, su silencio Dios lo entiende perfectamente. No necesita expresar palabras, porque hay ocasiones en las cuales no hay palabras. Y el Espíritu, que escudriña hasta lo más profundo de nosotros,
le revela a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón. Aprendamos a comunicarnos en silencio. Aprendamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, aun cuando no hay palabras que nos marquen el siguiente paso en nuestra vida. Confiemos, permanezcamos y no nos precipitemos. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Sigamos esperando en Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentarnos ante ti, rogándote que tú nos hagas entendidos. Señor, cuando tus silencios lleguen a nuestra vida, cuando tus silencios estén en nuestro derredor, danos la perseverancia y el corazón y la fe que hubo en Noé. Y líbranos, Señor, de precipitarnos y actuar por impulso, actuar por emoción, solo porque ese silencio nos incomoda o porque ese silencio trae a nuestra vida cierto temor. Permítenos, Dios, reaccionar como Jesús, quien estando en esa cruz, sin importar lo que la gente en su derredor gritara, sin importar que sus amigos más cercanos estuvieran lejos, sin importar que tu Padre guardara silencio, Él perseveró hasta el fin conforme a tu mandamiento. No queremos movernos del lugar, ni queremos hacer aquello que no está en tu corazón, porque como dijo Jesús, siendo el Verbo antes de entrar a este mundo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha placido. He venido para que en el libro se cumpla como allí está escrito acerca de mí. Y es lo que anhelamos, que tu propósito se cumpla en nosotros y que aún en medio de los silencios sepamos interpretar lo que está en tu corazón. Porque sabemos que cuando entendemos un silencio, entonces estamos siendo guiados por tu mirada. Y si somos sensibles para ser guiados por tu mirada, es porque conocemos y entendemos lo que hay en tu corazón. Gracias. Revélate de forma aún más profunda en nuestra vida, y que aun cuando andemos en medio del valle de sombra y muerte, no temamos mal alguno, porque tú prometiste estar con nosotros. Aun cuando nuestra travesía sea en silencio, haznos sentir tu compañía, porque tu compañía vale más que cualquier palabra. A ti te damos gracias, Señor, sabiendo que de ti procede el poder, la fuerza y toda bendición. Manténnos firmes en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere darle un aplauso al Señor?